Aleluya. Bueno, si son tan amables, me gustaría que me acompañen al primer capítulo del libro de Daniel. Bendito Jesús. Voy a dar lectura a los primeros 10 versículos, un poquito extensa la lectura. Y en el día de hoy voy a tratar de desarrollar, no de forma expositoria, pero como manera de estudio, el título, Manteniéndonos firmes en una tierra extranjera. Manteniéndonos firmes en una tierra extranjera. Daniel 1. Padre, te damos gracias por este momento de adoración, por el momento de diezmos y ofrendas. Ahora te pido, Señor, que tú tome control total de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, de nuestros espíritus. Y que toda palabra que ya ha sido dictada desde la eternidad para nosotros, para este tiempo, la podamos recibir con claridad, la podamos internalizar y la podamos usar como herramienta de reto que nos lleve al siguiente lugar. Te pido que pases carbón encendido por mis labios y que toda palabra sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. El versículo 1 del capítulo 1 de Daniel lee de la siguiente manera. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de esos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Durante el tiempo de estudio para este mensaje, me fue necesario consultar los libros de Crónicas, los libros de Reyes, para tratar de establecer el contexto, para poder entender el contexto, el tiempo, la cultura, para poder entenderlo todo, para de esa manera traer un mensaje propio que no estuviera fuera del contexto. Pero algo que resalta en este estudio que estaba haciendo a través de las Crónicas y los libros de los Reyes, es que por causa de la conducta de Dios, la conducta del pueblo,
de Dios, Él usó a pueblos paganos para llevar a cautividad y para disciplinar o castigar a su pueblo. Eso me hizo pensar en el versículo 18 del libro de Números, capítulo 14, versículo 18 de Números, donde dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Bendito Jesús. Cuando yo leo esto y estoy leyendo los libros de Crónicas, puedo entender que el pueblo de Dios estaba pensando de una manera errónea. Yo creo que ellos verdaderamente no entendían el llamado que Dios había hecho a su pueblo. No entendían que cuando Dios llama, Dios también requiere. Cuando Dios promete, Dios también requiere. Y en este punto Dios requería una consagración por parte del pueblo. Dios requería que el pueblo se consagrase, que el pueblo se apartase, que el pueblo tenía que ser diferente porque el pueblo tenía que manifestar la gloria de Dios a todas las demás naciones. Y esto me hace pensar. Yo estoy leyendo esto mientras me preparo y empiezo a ver el error doctrinal que hay en las iglesias hoy, dentro de las iglesias hoy. Creo que muchas personas tienen una definición muy errónea de lo que la gracia es. Y algo que comentaba con un hermano hace unas semanas atrás, a un término que ha nacido de este mal entendimiento es el término cristiano carnales. ¿Han oído de ese término? En el ámbito cristiano, esto lo oímos mucho. Yo cuando me convertí, yo lo oía y yo no entendía porque yo estaba empezando en los caminos. Pero mientras más leía, mientras más pensaba y meditaba sobre esto, yo veo que muchos piensan que ellos pueden vivir o ser cristianos carnales y pensar que todavía continúan con la bendición de estar en pacto con Dios. Es un error. En realidad es que no hay nada que esté tan alejado de la verdad. Y en nuestros medios hispanos, este término, el cual no existe porque no es bíblico, pero nosotros hemos hecho de ellos un término, lo usamos mucho. Entonces yo pregunto, ¿qué es un cristiano carnal? Si ya lo estamos usando en nuestros medios, esta construcción es una construcción de nuestra mente. Es un término que nosotros en nuestra mente nos hemos creado y los hemos hecho para tratar de hacer dos cosas. Primeramente, para tratar de justificar a las personas que no se someten a la profesión de fe. Las personas que hacen profesión de fe, pero no se quieren someter a la palabra de Dios. A eso la iglesia lo llama cristiano carnal. O sea, estamos tratando de decir, esta persona, aunque no se somete a la palabra de Dios, a la persona de Dios, es cristiano. Es cristiano. Y si fuese así la realidad, entonces yo diría que eso es un bombito al pitcher. Eso es bien fácil ser cristiano. Entonces yo lo único que tengo que hacer es declarar con mi boca solamente que Jesús es mi Salvador, pero puedo seguir viviendo al garete, puedo seguir haciendo las cosas que estaban haciendo, no tengo que ser transformado, yo puedo seguir viviendo en mi pecado, porque después de todo ya yo confesé a Dios. Entonces, cuando nosotros creamos este término de cristiano carnal, primeramente lo hicimos para justificar a estas personas que no quieren someterse a la persona de Dios, al llamado de Dios. Y segundo, usamos este término para tratar de alguna forma u otra de ratificar, de validar que hay un pacto entre Dios y la persona
por el mero hecho que ha hecho una confesión de fe. O sea, de decir, yo estoy bendecido, estoy andando en pecado, pero estoy bendecido. Estoy andando en fornicación, pero estoy bendecido. Estoy andando en adulterio, pero estoy bendecido. Estoy andando en borrachera, pero estoy bendecido. Y esas dos cosas las están tratando de entretejer con el término de cristiano carnal. No cometamos el error, hermano. No hay tal cosa como un cristiano carnal. Una persona o es o no es. En el capítulo 3 del libro de Revelación o Apocalipsis, dependiendo de la Biblia que usted tenga, se habla de una iglesia. Hay 7 mensajes, comenzando con el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Hay 7 mensajes a diferentes iglesias, comenzando con la de Éfeso, terminando con la de la Odisea. Y fíjense que por muchos años se ha hablado mal, se ha presentado mal, pero dice en el mensaje de la Odisea, le está diciendo, es mejor que esté frío o caliente, pero no tibio, porque si no te voy a vomitar. Y eso se ha enseñado de muchas formas erróneas. Y el estar frío o caliente es estar en línea con Dios. Estar tibio no lo es. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, en ese lugar, en la Odisea, yo he estado ahí. Cuando yo fui a la Turquía, yo pude tomar un tour y ver esos sitios. Hay un lugar donde hay aguas termales y hay otro lugar donde hay aguas frescas. Entonces las aguas frías son aguas que bajaban hacia la ciudad, y había como unos estanques. Entonces las personas se metían ahí para refrescar el cuerpo y todo. Las aguas frías es mejor que esté frío, o sea que tú estés bajo este refrigerio. Y entonces las aguas termales, habían otros estanques que eran de aguas termales, que eran buenos para la salud. La persona viene y se metía en las aguas termales para la salud. Entonces por eso es que dice frío o caliente, pero no en el medio, porque en el medio, las aguas del medio no tenían ningún tipo de uso medicinal o para el cuerpo. Y lo mismo sucede con Dios. O estamos fríos, siendo refrescados por el poder del Espíritu Santo, siendo refrescados por el poder del reino, o estamos calientes, estamos recibiendo la sanidad, estamos recibiendo la medicina del reino, pero no podemos estar tibios. Y entonces nosotros hemos oído de este término cristiano carnal, tratando de ratificar, validar la carnalidad de la persona y el hecho que la persona no se ha convertido. Cuando una persona hace confesión de fe, inmediatamente sucede algo extraordinario, sucede algo que es maravilloso, que quizás, que no se puede explicar. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que cuando nosotros hacemos confesión de fe con nuestra boca y lo creemos con nuestro corazón, inmediatamente, no a los 2 días, no a los 3 meses, no después de un año, inmediatamente el Espíritu Santo viene a hacer residencia en nosotros. La tercera persona de la Trinidad viene a vivir, a morar en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque en ese segundo que nosotros hacemos esta confesión con nuestra boca y la creemos con nuestro corazón, inmediatamente sucede algo, que hay una limpieza y hay una transformación. Hay una transformación donde ya todos nuestros pecados han sido ya limpiados, ya todo ha sido limpio, este templo ha sido limpiado, y entonces es porque el Espíritu Santo puede hacer residencia en nosotros, morar en nosotros, porque ha habido una limpieza en ese templo. Entonces, si una persona hace una declaración superficial, una declaración del momento, y no permite que la palabra de Dios entre a sus corazones y que lo transforme, entonces ese templo todavía está sucio y el Espíritu Santo no puede morar. Y si el Espíritu Santo no está dentro de la persona, entonces la persona no es salva. Es tan simple como eso. Cuando yo estoy leyendo el libro de Daniel, muchas personas han tratado de descartar este libro y han sufrido muchos ataques. Han sufrido muchos ataques por
varias razones. Muchas personas dudan que haya sido Daniel quien lo escribió, dudan del tiempo por causa de las profecías que habla, porque Daniel fue la persona que profetizó lo que sucedió 167 años antes de Cristo, cuando Antíoco Epifanes profanó el templo, derramó sangre de un puerco en el templo. Eso sucedió en el año 167 antes de Cristo, en lo que nosotros conocemos como el túnel de silencio, que ya no hubo profecía más. Desde el último libro del Viejo Testamento hasta el primer libro del Nuevo Testamento, en esos 400 años de silencio, Dios todavía estaba trabajando. Nosotros no, la humanidad no recibe profecía, pero Dios estaba trabajando. Y muchas personas dicen que el libro de Daniel no fue escrito aproximadamente 580 a 600 años antes de Cristo por causa de eso. Hay otras personas que dicen, bueno, Daniel no puede ser el autor, porque la gran mayoría, excepto en 4 áreas, en 4 versículos, la gran mayoría del libro, Daniel está hablando en tercera persona. Él, ellos, eso es la tercera persona. Tú es la segunda persona. Yo es la primera persona. Y Daniel está hablando en tercera persona en casi todo el libro, excepto en 4 versículos. Entonces, es atacado este libro, pero la realidad es que la ciencia ha podido demostrar que este libro fue escrito cuando se ha dicho que fue escrito, que fue aproximadamente entre 580 a 600 años antes de Cristo. O sea, vamos a redondearlo, 2600 años antes del tiempo de hoy. Cuando yo entiendo esto, entonces la primera pregunta que yo como pastor recibo de muchas personas es, pero ¿cómo es que ese libro puede ser válido para mí en los tiempos de hoy? Yo siempre le digo a las personas que nosotros no debemos descartar el libro de Daniel por su contenido histórico y por su contenido profético. Es un libro que debe ser estudiado. Cuando usted lea Daniel, estudie Daniel, tiene que estudiar Apocalipsis, tiene que estudiar los dos a la misma vez, porque están entrelazados. Y yo le digo a la persona que no podemos dejar de pensar o descartar, porque el libro de Daniel es tan vigente hoy como lo fue en ese tiempo, 2600 años atrás. Cuando Daniel escribe este libro, vamos a empezar, dice que se encontraban cautivos en Babilonia. Y eso quizás podía ser que muchos de los judíos se encontraran tristes, o quizás empezaran a pensar que Dios había olvidado de ellos y de todas las promesas que Él le había hecho a cada uno de ellos. Ahí comienza la validez de este libro con nosotros. El hecho que nosotros nos encontremos, que usted se encuentre, que yo me encuentre quizás en una situación difícil, en una temporada difícil, no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvidó de Daniel, Dios no se olvidó de su pueblo, Dios siempre estuvo con su pueblo, a pesar que ellos estuvieron 70 años en cautiverio por Babilonia. A pesar de Dios nunca los abandonó. Y eso es un principio para nosotros hoy. Eso es una vigencia para nosotros hoy. Que aunque nosotros estemos pasando por un tiempo difícil, Dios todavía está con nosotros. Dios todavía, Él está trabajando por nosotros. Y lo único que nosotros debemos hacer es mantenernos firmes en medio o en una tierra lejana. Tenemos que mantenernos firmes en todo tiempo. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios nunca ha dejado de ser Dios. Entonces, mi Dios es un pueblo de pacto. Él es un pueblo de pacto con el pueblo de Israel. Todavía lo es. Muchas personas han pensado que Él ha abandonado a Israel. No, el apóstol Pablo muy claramente nos dice a nosotros que Él no ha abandonado al pueblo de Israel, sino que por la gracia se ha extendido ese evangelio para nosotros los gentiles. Por la gracia nosotros los forasteros ahora tenemos entrada a este tabernáculo. Pero todavía Dios es un Dios de pacto con su pueblo Israel.
Y cuando llega el tiempo de la tribulación, esos 7 años, famosos 7 años que nosotros, y que la Biblia dice, Dios va a estar trabajando exclusivamente con el pueblo de Israel. Entonces Dios no nos ha abandonado, así como Dios no nos ha abandonado a nosotros. Así que cuando usted salga de esta puerta hoy, usted siéntase con gozo, que a pesar de Dios está con usted, que a pesar de Dios es un Dios de pacto. El jueves nosotros aprendimos en una definición de la palabra promesa. La palabra promesa es una obligación de la persona que dice. Y si Dios entonces prometió, eso quiere decir que Él se puso bajo obligación de cumplir lo que Él ha dicho que va a cumplir. Te adoramos, Dios. Vamos a pensar en esto. Él se puso bajo una obligación. Él, por sus propias palabras, Él se puso bajo una obligación de estar con usted, de ser su justicia, de ser su seguridad, de hacerlo usted heredero, de hacerlo usted, bendito Dios, aleluya. Él se puso bajo obligación a hacerlo, y como mi Dios no miente ni se arrepiente, yo sé que las promesas que Dios me ha dado son sí y amén, bendito Dios. Pero eso no quiere decir que si yo me pongo a hacer cosas que no debo hacer, que entonces yo no sea llevado como en un cautiverio, que no me lleven a una tierra lejana. Y antes de entrar a hacer la pequeña exégesis de los versículos, me gustaría dar esta nota. La desobediencia produce cautividad, esclavitud al pecado. La desobediencia, el pueblo fue llevado cautivo, a pesar que se le dio profecía por Jeremías, profecía de Ezequiel, profecía de diferentes profetas, porque Daniel era contemporáneo con Ageo, era contemporáneo con Jeremías, era contemporáneo con Ezequías. Todos ellos eran contemporáneos, a pesar que había una palabra profética de parte de Dios diciéndole, enderézate o vas a ir cautivo por 70 años. Y ellos decidieron no enderezarse, no creyeron a la palabra de Dios, hicieron caso omiso a la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Fueron llevados cautivos. Entonces el pecado, hermanos, principio número 1 es que el pecado nos lleva cautivo. El pecado nos lleva cautivo y nos lleva a una esclavitud. Comenzando con el versículo 1, esto está del versículo 1. Yo no sé si voy a pasar del versículo 1, no tengo intención alguna de cortar el mensaje aquí y allá, así que voy a ir hasta donde llegue hoy y seguiremos el mensaje después. Pero del versículo 1 podemos aprender tanto. Aquí dice, en el año 3 del reinado de Joacim. Joacim era hijo de Josías. Josías fue un rey que se llama el rey de la reforma. Fue el rey que empezó a tumbar todos los altares que Manasés había construido, toda la idolatría, todo eran altares por todos lados a dioses extraños. Y Josías, el rey de la reforma, dice la Biblia que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Él se dio esa tarea y tiene unos hijos. Tuvo a Joacás y tuvo también en ese tiempo se llamaba Eliakim, era el nombre de Joacim. Entonces nos dice aquí que en el año 3 de este rey, Joacim, Eliakim, él le cambió el nombre, el faraón Necao, le cambia el nombre una vez en la batalla de Carquemis. Babilonia viene y derrota a los asirios. Entonces pues Egipto como que se coló ahí, y entonces pues Egipto cogió una porción de Judá y ahí se fueron enredados estos reyes, incluyendo a Eliakim. Joacás era el rey, pero él solamente estuvo reinando por 3 meses. A Necao no le gustó, el faraón Necao no le gustó, parece que lo que Joacás estaba haciendo, le dijo, para afuera, y puso entonces a Eliakim y le cambió el nombre a Joacim. Y Joacim entonces le da tributo, le da todos los utensilios del templo, todo el oro, toda la plata que le pertenecía a Dios, se lo da al faraón para que ellos lo pongan en su templo. Entonces él reina por 11 años y aquí dice que está en el año 3.
Si nosotros empezamos a buscar varios versículos bíblicos, vamos a entender entonces que Daniel estuvo cautivo en Babilonia por 69 años de los 70. No me voy a meter a empezar a hacer la matemática porque me tomó más de 3 horas haciendo la matemática, mirando diferentes versículos para poder ponerlo. Él estuvo 69 años de los 70 bajo cautiverio. Entonces tenemos a este rey que está dando todos los tributos. Y nosotros debemos aprender que nosotros no debemos darle al mundo lo que pertenece a Dios. Darle al mundo, no importa lo que el mundo quiera hacer, no importa cuánto miedo quieran echarnos a nosotros no debemos darle al mundo lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Un principio que nosotros podemos ver de aquí es que cuando nosotros estamos en pecado, seremos cautivos de un pecado a otro. Él fue cautivo, Joacim fue cautivo primeramente por Necao, por Egipto. Después de ahí pasó a ser cautivo porque cuando gana Babilonia, Nabucodonosor gana la victoria contra los asirios. Faraón Necao dijo, espérate que esto aquí no me conviene, yo me voy para un lado, y le dijo a esta gente, ustedes, pues miren, hagan así, arreglen como quieran, y yo me voy, y Egipto se alejó de la cosa, y entonces Babilonia se quedó con Judá, se quedó con todos ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos bajo pecado, vamos a ser cautivos de un pecado al otro pecado, va a haber un cautiverio de pecado en pecado, así como lo fue de rey en rey, así va a suceder con la persona que decida hoy practicar ese pecado. Pero lo segundo que me dice aquí del reinado de Joacim, rey de qué? De Babilonia, habla de Babilonia, y Babilonia es algo que es poderoso. Hoy, yo sé que muchos de ustedes lo han oído, hay lo que se conoce el espíritu de Babilonia. ¿Han oído de esto, el espíritu de Babilonia? Esto es un espíritu que es anticristo. Este espíritu, mira, esto está... Así como Dios creó un reino al cual llama su novia, Satanás creó un reino al cual llama Babilonia, la madre de las rameras, de acuerdo a Revelación capítulo 17, versículo 5. Y para entender la influencia de este espíritu de Babilonia que está hoy vigente, así como el espíritu del anticristo, estamos estudiando en los jueves sobre esto, así como el espíritu del anticristo está vigente en los tiempos de hoy, así también está el espíritu de Babilonia, está vigente en los tiempos de hoy. Hubo un autor que escribió lo siguiente. Yo creo que esta cita es la más certera que yo he podido leer de diferentes autores. Dice lo siguiente sobre el espíritu de Babilonia. El espíritu demoníaco de Babilonia estaba en Sodoma y Gomorra, en la Alemania nazi, en Corea del Norte y en Irán. Dirige carteles de la droga y tráfico de personas. Está escribiendo un plan de estudio para estudiantes desde el jardín de infantes, kindergarten, hasta la escuela de posgrado. Está diseñando plataformas políticas y narrativas culturales en todo, desde películas hasta programas de televisión, y disfruta navegando por internet y causando tendencias en las redes sociales. Nadie, ninguna cosa y ningún lugar son inmunes a la influencia demoníaca del espíritu de Babilonia. Fin de cita. En otras palabras, el espíritu de Babilonia está trabajando en todos nuestros medios, en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, en la política, en todas las naciones, en nuestras escuelas. Usted sabe lo que está sucediendo en las escuelas, cómo es que están tratando de adoctrinar a nuestros hijos de una manera que es una abominación lo que están tratando de enseñarles a ellos. Es una abominación. Entonces, en todos los lugares está el espíritu de Babilonia. Lo siguiente que se nos dice aquí es que en el versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. La primera vez en la Biblia que nosotros oímos la palabra Sinar
es en el capítulo 11 del libro de Génesis. Capítulo 11 del libro de Génesis, cuando se está hablando de la historia de la famosa torre de Babel. Eso sucedió en Sinar o Babel, que es Babilonia. Es ahí donde Satanás hizo su, vamos a decir, su sede, headquarters. Hizo ahí la sede. Y es la primera vez donde nosotros vemos esta palabra Sinar, este lugar Sinar. La palabra Sinar significa en hebreo tierra de división. Y cuando nosotros estamos mirando la historia de lo que está sucediendo, vemos que esta gente se habían dado a la tarea de construir una torre. Tenían un mismo lenguaje y estaban construyendo una torre y tenían un mismo lenguaje porque ellos dijeron, por si acaso nos regamos por toda la tierra, si tenemos un mismo lenguaje, entonces no hay problema. Tanto así que llegó el punto donde Dios en el versículo 6 dijo que si ellos estaban así, que si se daban a esa tarea, que no iba a haber nada imposible para ellos hacer. Eso está en el versículo 6 del capítulo 11 de Génesis. Y esto es un punto muy importante. Dios tiene que destruir, tiene que confundir su lengua para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque en Sinar es el lugar de la dualidad, es el lugar donde las personas quieren crecer de acuerdo al yo. Yo soy Dios, yo soy el que dirijo mi vida. Yo voy a hacer un nombre por mí propio. Es la actualización propia de la persona. El Sinar representa ese lugar donde la persona dice, aquí el Dios soy yo. Y aquí se hace lo que yo quiero. ¿Conocen ustedes personas hoy dentro de los vínculos de la iglesia que son así? Que soy yo. O sea, esa persona es la persona que dice, a mí no me importa lo que el pastor dijo. Y ustedes, bueno, si el pastor está predicando bajo la influencia del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, entonces quien está hablando no es el pastor, es Dios quien está hablando. Y si la persona dice, a mí no me importa lo que el pastor dijo, yo no lo voy a hacer, yo no me voy a someter. Usted es uno de los de Babel. Porque usted está en un punto donde usted no quiere saber de Dios y quiere establecer su propio reino, su propia actualización. Entonces Dios le confunde las lenguas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Un grupo, y lo pueden escribir porque esto está poderoso. Un grupo de no creyentes unido es más fuerte que un grupo de creyentes dividido. Lo repito. Ok. Un grupo de no creyentes unidos son más fuertes, pueden más que un grupo de creyentes divididos. Jesús nos dijo a nosotros en el capítulo 12 del libro de Mateo, versículo 25, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es que asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, Dios entiende que este pueblo unido de no creyentes podía hacer mucho, y hoy nosotros debemos entender eso, pueblo. La iglesia necesita unirse. Si nosotros vamos a mantenernos fieles, si nos vamos a mantener firmes en una tierra extranjera, nosotros debemos estar unidos. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy que está viviendo con tanta desunidad? ¿Qué pasa con la gente en las iglesias que no quieren servir en una unidad? ¿Qué pasa con la gente y los mismos ministros jalando para un lado, tirándole al otro y todo? ¿Por qué? Porque es que cuando yo hablo de las redes sociales, un arma que puede ser poderosa, usada por las personas propiamente. ¿Por qué es que nosotros usamos esa plataforma para estar tirándole a un pastor, para estar tirándole a otro pastor, para estar tirándole a aquella persona? ¿Por qué en vez de usarla para evangelizar al mundo, en vez de usarla para poder evangelizar a las personas que lleguen a leer eso, nos ponemos a tirarle a las otras personas que están en el reino? Es un reino dividido, y un reino dividido no puede ser victorioso contra un reino unido. Y créeme que Satanás y sus demonios están unidos para una sola cosa, y es para destruirlo a usted. Está unido, ¿por qué? Porque quieren matar la simiente, bendito Dios, del reino. No quiere matar a usted, le quiere robar los dulces. ¿Y por qué nosotros vivimos en tanta desunidad? Por eso yo hago un llamado en este día de hoy.
que si nosotros queremos mantenernos firmes en una tierra extranjera, comencemos con esa unidad. Comencemos con la unidad del cuerpo. Comencemos con la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Porque si el cuerpo de Cristo se une, imagínense el tipo de dinamita que puede ser usted. No hay bomba nuclear que pueda compararse a una iglesia unida. Porque la iglesia unida, la detonación de la iglesia unida se llama Jesucristo. La detonación de esa bomba se llama cristomicina. Ahí quien dirige el botón es el Dios Todopoderoso. Y nada puede permanecer en contra de una iglesia. Nada puede permanecer si estamos unidos. Así que yo hago un llamado hoy al alcance urbano y más. Yo hago un llamado hoy a todo el que esté al alcance de mi voz. Vamos a vivir bajo una unidad. Amén. Versículo 2 sigue hablando de unos vasos, unos utensilios. Y esto es interesante. Porque mire esto. La Biblia nos dice a nosotros en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Cuando está hablando de instrumento, la palabra esa en griego, la equivalente en hebreo es vaso, vasijas. Entonces, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos compara a nosotros. Dios dice que nosotros somos vasos de honra, vasos de honra. Y aquí está diciendo en este versículo 2 de Daniel que se llevaron estos vasos de honra para una tierra lejana en Sinar para presentársela en un templo de un Dios extranjero. Entonces entendamos, hermanos, entendamos, hermana, usted es un vaso de honra, usted es un vaso que ha sido consagrado, sea del material que sea, usted es un vaso que ha sido consagrado para el uso del templo de Dios, para la manifestación y el uso de Dios. Y si tratan de llevárselo, si usted se deja llevar a la tierra de Sinar, entonces usted será usado para las cosas de otros dioses. Y hay tantas personas hoy que están dejándose usar para cosas del maligno, para cosas que Satanás quiere hacer. ¿Cuántos cristianos no hay hoy dejándose usar por el enemigo para hacer y avanzar la agenda del enemigo hoy? Creando división, creando odio. Yo no puedo creer el odio que se lee entre cristianos. No puedo creerlo. Si nosotros podemos tenemos que hacer dos cosas. Amar todas las cosas que Dios ama y odiar todas las cosas que Dios odia. Y Dios odia el pecado. Y Dios odia al pecador que quiere seguir viviendo bajo ese tipo de vida. Pero nosotros nos hemos dejado llevar de Judá al Sinar, y ahí estamos ahora siendo utilizados con otra capacidad. Versículo 4 dice, hablando de estos muchachos que se llevaron a estos muchachos que no tuvieran tacha alguna de buen parecer. Usted lo puede leer. Está diciendo, mira, vamos a buscar gente que Dios ya preparó. Dios lo preparó a usted de una manera poderosa. Le ha dado a usted sabiduría, le ha dado inteligencia, y el diablo está diciendo, eso es lo que yo quiero. Tráeme eso, porque yo lo que voy a hacer es que yo los quiero educar. Yo los voy a educar de acuerdo a las cosas del reino. Va a tratar de reeducarnos. Nosotros hemos recibido la educación del reino, pero Satanás quiere reeducarnos con las cosas del mundo, y nos estamos dejando reeducar con las cosas del mundo. Las universidades más prestigiosas son un terreno fértil para el espíritu de Babilonia. Universidades como Harvard, y no estoy diciendo, si usted se graduó de Harvard, mire, usted es inteligente y yo me quito el sombrero delante de usted. No hay nada erróneo con la educación, pero lo que es Harvard, Princeton, universidades que comenzaron supuestamente cristianas, Notre Dame y todos ellos, que son universidades que comenzaron, tienen una fundación, el fundamento es cristiano, hoy por hoy son terrenos fértiles para presentar y educar el espíritu de Babilonia en cada uno de ellos. Se han presentado, son lugares de entrenamiento. Jóvenes, por favor, miren, entendamos algo. Ustedes jóvenes, mírenme a mí los jóvenes. Todos ustedes son jóvenes. Mírenme todos. Pero los jóvenes hoy
son las personas que están a la vanguardia de la tecnología y de la cultura. Todo movimiento cultural empieza con los jóvenes. Usted nunca, mire, dígale a un viejo, dígale a una persona sabia con pelo gris, así como yo, pelo blanco, dígale a esa persona, ay, trae de nuevo los pantalones bell bottom, los pantalones de campana, tráelo de nuevo. Yo me pongo unos pantalones de campana para ir al trabajo. Mire, yo no me bajo del carro. Yo guío de nuevo, me regreso a mi casa, abro la puerta del garaje, meto el carro adentro, cierro la puerta del garaje para que no me vean. Y si es así, avanzo a caminar para que ni mi esposa me vea. Ahora, que se lo ponga un joven, que se ponga otro joven, y que se ponga el tercer joven. Y cuando venimos a ver, ya los jóvenes han comenzado una cultura nueva. Ustedes jóvenes son el blanco que Satanás quiere. Son el blanco que Satanás quiere para reeducarlos a ustedes. ¿Para qué? Para enseñarles las cosas del mundo. Para que ustedes introduzcan a este mundo cosas que no son de Dios. Cosas que son del mundo. Tengan eso en atención. Muchas veces nosotros hemos forzado. Y quizás mire para el frente para que nadie sepa que es usted. Pero las personas han forzado a los niños a ir a la iglesia, pero no han forzado a los niños a hacer la iglesia. Tú vas para la iglesia porque tú vas para la iglesia. Si yo voy para la iglesia, tú vas para la iglesia. Por lo menos en casa era así. Nosotros vamos para la iglesia. Usted va con nosotros. Usted vístase que va con nosotros. Pero también nosotros nos dimos a la tarea de asegurando que ellos fueran a la iglesia. Pero muchas personas forzaron a sus niños a la iglesia, pero nunca los forzaron a hacer la iglesia. Y por eso estamos viendo hoy lo que está sucediendo en la tierra. Tanto así que en el capítulo 2 del libro de Jueces, dice que se levantó una generación que no conocía de Dios, pero el versículo dice, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si anterior a eso estaba Josué. Y Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida. Josué, en el tiempo que Josué fue el líder, el pueblo buscaba a Dios, adoraba a Dios. Y algo sucede entre el tiempo que Josué muere y el tiempo de los jueces. Algo sucede en medio de eso. ¿Qué fue? Falta de liderazgo espiritual. Hoy en nuestras casas, hoy en nuestros hogares hay una falta de liderazgo espiritual. Le hemos relegado a la iglesia que me eduque al niño. Le hemos dicho a las escuelas, edúcame al niño. Y nosotros nos hemos lavado las manos. Y mientras tanto nuestros niños están recibiendo algo que no es cristiano, algo que no es válido. Y nosotros tranquilitos como Poncio Pilato con las manos limpias. No se crea que tiene las manos limpias, las manos están sucias. Están sucias si usted ha dejado que sea el sistema quien les cría a los niños. Yo tengo algo que decir. Tengo algo que decir aquí. Yo quiero que me entiendan. En las redes sociales entiéndanme algo en esto. La iglesia Alcance Urbano y más se ha dado la tarea de enseñar el camino, de enseñar la doctrina, de enseñar la Biblia. Pero yo no puedo forzar a nadie a ser consagrado a Dios. Yo no puedo forzar a nadie a ser santificado. Eso le toca a la persona. Yo le doy la enseñanza, o Dios le da la enseñanza, pero le toca a la persona actuar, tomar esa enseñanza y santificarse. Amén. Entiendan eso. Aquí hay un producto y es la palabra de Dios. La persona tiene que tomar este producto y usarlo para su propia santificación, para trabajar esa santificación. Anuncio político no pagado. 5. Y él le señaló una ración diaria para cada día. Esto es un cambio de pacto. Esta gente tenía un pacto. Yo tenía una dieta. Los judíos tenían una dieta muy especial que les fue dada. Usted lee Números, usted lee Levítico, usted lee Éxodo. Había una dieta bien específica que esta gente quería seguir. Pero esta gente le dijo, no. Te vamos a dar otra dieta y todo. Esto es un cambio de pacto. El enemigo, Satanás, quiere cambiar el pacto de Dios por el pacto del mundo. Cuando usted deja las ceremonias
que Dios le ha dicho a usted, o sea, asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia, predicar el evangelio, cuando usted deja de hacer estas cosas, usted abandona el pacto de Dios y acepta el pacto del mundo. Y eso es lo que estaba sucediendo con ellos. Versículo 6. En el versículo 6 dice que entre ellos estaban estos muchachos y le cambiaron al 7, le cambian los nombres. Esto es un cambio de identidad. Recuerde que en esos tiempos a los niños se les daba un nombre de acuerdo a lo que el Padre recibía de parte del Espíritu Santo, cuál era el propósito para ese niño. Entonces se le daba nombres así. Se le daba nombres así. Yo sé que en mi casa yo le he dado los nombres a todos mis hijos. A todos. ¿Verdad, mi hermano? A todos. Pero yo no lo he hecho así al azar porque suene bonito, porque rhyme, porque rime, porque rime es bonito. Yo no. Yo pensé en ello y lloré. Y por ejemplo a Kimberly, yo le puse a ella Kimberly, porque Kimberly es un nombre que procede de la parte alta de Inglaterra y Nueva Escocia y quiere decir victoriosa, conquistadora. Y le puse el segundo nombre Victoria, Kimberly Victoria, porque yo sentí que ese era el nombre que había que darle a ella para donde ella va. Y eso ha sido ratificado por profetas que no la conocen a ella, profetas que no nos conocen a nosotros, nos han dado la palabra a ella de que ella es una mujer de conquista, una mujer de victoria. Entonces aquí vemos que estos hombres tenían unos nombres que se le habían dado a ellos, pero él dice, no, le vamos a cambiar el nombre. En otras palabras, le vamos a cambiar la identidad. Le vamos a cambiar la identidad. El diablo quiere cambiarnos la identidad, quiere cambiarnos los nombres. Nosotros somos fuertes porque estamos en Cristo. El diablo quiere decir, no, papá, tú estás sumiso a mí. Sin mí tú no puedes hacer nada. O sea, empieza por esa línea. Y de ahí voy a brincar al 10 porque quiero que termine con el 10. En el versículo 10 representa la cultura que cancela. Versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, que tomó el Señor y la comida que tenía. Entonces, eso es lo que están hablando de una cultura de cancelar. Yo quiero cancelar la cultura que tú tienes y yo quiero que tú aceptes mi cultura. ¿Suena eso familiar? ¿No es eso lo que quieren hacer hoy aquí? ¿No quieren cancelar nuestra cultura, los famosos cancel culture? Esta cultura tiene una perspectiva de unidad mundial contraria a la perspectiva moral de Dios. Es exactamente lo que sucedió en Sinar, en Babel, exactamente. O sea, las estrategias que estamos viendo que se estaban usando ahí, son las estrategias que se están usando hoy. Una estrategia de 2600 años se están usando hoy. La famosa palabra que nosotros oímos en esto es la tolerancia. La tolerancia. No, tú tienes que tolerar lo mío, pero ellos no quieren tolerar lo de usted. Tú tienes que tolerar lo mío, pero ellos no quieren tolerar lo de nosotros. Entonces, un pastor escribió lo siguiente: la diferencia entre Jesús y el mundo es que Jesús propone y el mundo impone. Jesús nos propone a nosotros su amor. Jesús nos propone a nosotros su justicia. El mundo impone su esclavitud. El mundo quiere imponer sobre cada uno de nosotros. El mundo quiere matarnos. Y por último, se habla del jefe de los eunucos. Yo no sabía, había leído esto hacía tiempo, pero tengo que nuevamente meterme. En ese capítulo se menciona el jefe de los eunucos 7 veces. Daniel se menciona 13 veces. El jefe de los eunucos se menciona 7 veces. Mis estudiantes de Biblia del instituto saben que si algo se repite, es algo que hay que buscar, ¿verdad, hermana? Hay que buscar por qué lo repite tanto. Y entonces lo repite 7 veces. ¿Qué representa el jefe de los eunucos? ¿Qué era un eunuco? Una persona que había sido castrado, hecho impotente, para matar, con el intento de matar el linaje de esa persona. Muchas personas dicen que cuando Daniel es llevado allá, que a Daniel lo hicieron un eunuco, porque nunca ni la historia ni nada habla de que él tuvo esposa, ni tuvo hijo, ni nada. Y usa esto como evidencia que él lo hicieron un eunuco.
Espiritualmente para nosotros, eso quiere decir que el diablo quiere matar el linaje cristiano que hay en nosotros. Nos quiere hacer eunucos. Si nos mata a nosotros, entonces no podemos hacer un linaje. No podemos dejar un legado si nos matan a nosotros y nos hacen eunucos cristianos. El eunuco cristiano, el eunuco espiritual es el aborto. El eunuco espiritual busca demonizar la masculinidad. Hoy por hoy han hecho algo demoníaco la masculinidad del hombre. Si un hombre se comporta como un hombre, lo han hecho como que eso es algo malo. Ellos quieren que el hombre ande afeminado. Que el hombre ande afeminado. Y en Primera de Corintios capítulo 16, si no me equivoco, el apóstol Pablo muy claramente le dice a los hombres que se comporten varonilmente. Búsquelo en capítulo 16 de Primera de Corintios. Dice que se comporten varonilmente, pero el mundo, si usted se comporta como un varón, algo malo ahí con usted, lo quieren hacer demoníaco, lo quieren cancelar. El matar el linaje espiritual quiere decir redefinir el sexo con fornicación. O sea, hoy la fornicación entre personas, sexo fuera del matrimonio, lo quieren hacer algo bueno, lo quieren hacer algo aceptable, y eso está bien lejos de la verdad. Eso es un pecado, y la persona que practique eso no entrará al reino de los cielos. Y por último, quieren redefinir el hogar como el lugar donde el hombre ya no hace falta. La cultura que cancela, the cancel culture, le voy a dar mi título que a mí me gusta, el marxismo cultural. Marxismo cultural. Lo que quiere hacer es decir y dejarle a la gente entender: en mi casa no hace falta un hombre. ¿Han oído ustedes personas? Yo lo he oído con mis oídos, por si no, he oído mujeres diciendo: en mi casa no hace falta hombre. Ahí lo hago yo. Y eso es lo que la cultura está haciendo. Está matando el linaje, está matando la familia, diciendo: los hombres no son necesarios. Y por eso usted ve el revolú, no sé cómo hacer esa palabra. Señor, dame otra palabra. Lo que está sucediendo con los hombres en la faz de la tierra. Están más confundidos que un yoyo sin enrollar. El yoyo bien embollado sube y baja. Estos hombres que están confundidos ni suben ni bajan. Están en un lado o en el otro. Están bien confundidos. Usted no los ve andando. Miren, déjame salirme de ahí. Yo creo que es mejor que me salgo de ahí. Entonces, hermano, el mensaje todavía sigue. La siguiente vez lo termino. Pero no podemos descartar a Daniel. El libro de Daniel. El libro de Daniel es vigente para los tiempos de hoy. Quiere cancelar la cultura. Quiere reeducar nuestra forma de ser. Nos quiere llevar cautivos para presentarnos a otro Dios. Quiere hacer o crear una división en la familia, división en los hogares, división en las escuelas, división en todos los lados. Jóvenes, ustedes que están estudiando, jóvenes, no dejen ser llevados, no se dejen llevar por esta onda, por esta ola de cancelación de cultura. No es de Dios. La moral de Dios es absoluta, la moral de Dios es real, y la moral de Dios es vigente para siempre. Así que no nos equivoquemos. Yo espero que este mensaje nos haya hablado. Yo espero que este mensaje nos ayude a mantenernos firmes dentro de un mundo o de una tierra lejana, extranjera. Hoy nosotros nos encontramos bajo ataque. La iglesia, como nunca antes, está siendo atacada. Quieren redefinir, y hay iglesias que desafortunadamente están dando paso a esta redefinición del hogar. No cometamos ese error. El libro de los Jueces nos habla de la triste historia de personas que no conocían a Dios ni lo que Él había hecho.
¿Por qué? Porque no hubo liderazgo espiritual. Vamos a ser los líderes. Vamos a ser los líderes en nuestros hogares. Vamos a ser los líderes cristianos en nuestra sociedad. Vamos a ser los líderes que Dios nos ha llamado a ser. Vamos a asumir la identidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que nos ha puesto por cabeza y no por cola, que nos ha hecho conquistadores, que nos ha hecho herederos. No dejemos que el mundo nos robe. El mundo quiere decir, nos quiere, como dicen en Puerto Rico, nos quiere pillar, nos quiere tener bajo los pies. Pero no, Dios ha dicho, usted no tiene que estar bajo los pies, usted tiene que ser la cabeza, usted es el heredero. Usted es el heredero. Salga de aquí con esa mentalidad. No permita que nada o nadie quiera cancelar el llamado que hay de Dios para su vida. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestros medios. Yo te pido, Dios, que cada palabra que tú has hablado a nosotros hoy sea una palabra que nos encamine tras el propósito que tú tienes para nosotros. Padre, nosotros somos barros en las manos del alfarero. Nosotros somos vasijas, Señor, de honra. Yo te pido, Señor, que tú nos des la fortaleza para poder llevar a cabo, Señor, las funciones, las obras que tú has preparado desde antemano, Señor, para que las podamos llevar a cabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.